could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what we could be, you and me. Sometimes we fall in love with people at the wrong time. Sometimes it's okay, baby. Yeah. Doing it on my own. Doing it on my own. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own, and now I'm stuck here thinking what it could be you and me. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuántos muffins ven? Vamos a ver cuántos me 14. respondieron. 14, por aquí 13. dice 12, 16, 11, 14, vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí hay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así que el que puso 13, maravilloso. Esperando que se encuentren súper... Segunda asterisco. esper- Profe, habían unos muffins al lado que salían cortados. sí, Eso pues Eso por era eso. trampa. Era una trampilla de la profesora. Ya. Yo Esperando caí que en se esa encuentren bien, les tengo que dar dos informaciones. La primera información es la siguiente. Dame un segundito. La primera información es la siguiente. Lo que pasa es que, bueno, donde nosotros ya ahora tenemos clases todos los días, o sea, en realidad como que hay clases todos los días, ¿cierto? Hice lo siguiente, para que se lo voy a mostrar, espérenme que lo estoy publicando aquí en el Classroom. ¿Dónde estamos? Acá. Le acabo de publicar, ¿cierto? Esta es la plataforma del Classroom. Y aquí está, ¿cierto? Las novedades, donde yo le voy colocando el link, qué sé yo. Y acabo de publicar en la parte donde están las tareas, ya, donde dice trabajo en clases, dice link de la clase de ciencia. Lo que pasa es que me ha pasado que me he confundido, o sea, yo siempre hago el link para todas las clases. Entonces me he confundido y he publicado link en otras clases que no son, que el grupo A, que el grupo B, me confundo y me ha pasado. Entonces siempre nos vamos a conectar con este link. Entonces todos los martes a las 8:45, usted en vez de buscar en novedades, usted se va a trabajo en clase y aprieta el link y se conecta.
¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, para los que se van conectando, cuando nos conectemos ahora, desde ahora en adelante, es decir, desde la próxima semana, lo que vamos a hacer es venirnos a trabajo en clase y conectarnos, ¿cierto? Desde el link que va a estar acá, que siempre va a estar arriba y no hay problema de usted poder olvidarse. Lo otro, el día de hoy, yo no voy a dar, nosotros tenemos actualmente, hay 4 tareas que usted debiese ya haberme enviado, ¿ya? Esta semana y la otra semana nos vamos a dar tareas. ¿Y por qué no vamos a dar tareas? Porque, Josefa, ¿te cortaste el cabello? ¿O no? ¿Es un moño? Sí, profe, me corté el pelo. Ay, qué cambio radical porque tenías el pelo muy largo. Ya, y como les decía yo, esta semana nos vamos a dar tarea y la otra semana tampoco vamos a dar tarea. Ahora, ¿por qué la profesora no va a dar tarea? Porque vamos a hacer una prueba, ¿ya? La prueba la vamos a hacer de los siguientes contenidos y yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Denme un segundito que lo estoy buscando acá también. Ya, entonces nosotros vamos a tener una prueba ya el próximo martes 20 de abril, es decir, de este martes que viene al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nosotros ya vimos la clasificación de la materia, vimos mezclas homogéneas y heterogéneas, vimos separación de mezclas, vimos cambios químicos y cambios físicos. ¿Qué nos falta ver? Características de los gases que los vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy día no voy a dar tarea para que usted trabaje en su casa, sino que para que ya empiece a repasar para su prueba. La otra semana, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso para la prueba. Y el día martes 20 vamos a hacer la prueba. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? La vamos a hacer en el horario de clase que tenemos, ¿ya? Y yo voy a hacer una prueba, cosa que usted alcanza a hacerla en el horario que tenemos clase. Es decir, ese día yo solo me voy a conectar para darle la instrucción. Yo me voy a salir y usted va a responder la prueba, que es como un formulario de Google, ¿cierto? Que usted va marcando solamente las alternativas correctas. ¿Estamos claros? Entonces, esta semana no vamos a tener tarea, la otra semana tampoco vamos a tener tarea. ¿Y por qué? Porque vamos a tener una prueba y vamos a reforzar para esa prueba. Hoy día vamos a terminar, ¿cierto?, con el contenido que nos falta, que es característica de los gases, y la otra semana vamos a hacer un repaso en conjunto, ¿ya? Y ese día usted tiene que hacer la prueba en ese horario. ¿Qué pasa, profesora, si yo la prueba la hago a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana? No, tiene que ser en este horario, a las 8:45, de 8:45 hasta 5 para las 10. En caso que haya algo, pero muy extraordinario o muy justificado, usted me avisa con anticipación o su apoderado me avisa con anticipación, ¿ya? Pero esto es para el 20 de abril, es decir, la otra semana repasamos y la semana que viene sería la prueba, que no es una prueba obviamente tan terrible, ¿cierto? Sino que una prueba más de alternativa y de los conceptos que nosotros hemos trabajado, ¿ya? Entonces, esos 2 avisos. Y el último aviso es que usted se vaya colocando al día con los trabajos que tiene pendientes. Recuerde que todas las, por lo menos en lo que es ciencias naturales, todas las actividades han llevado calificación. Hoy día o a más tardar mañana yo voy a subir el listado de la gente que me debe trabajo, porque las personas que deben trabajo se van a calificar con la nota mínima hasta que entregue sus trabajos. Profesora, y yo no sé qué trabajos debo. Todos los trabajos que hemos realizado han llevado calificación, ¿ya? De hecho, ahora yo en la plataforma se los coloqué con números para que no exista ningún problema y usted, ¿cierto?, no se confunda. ¿Cómo lo colocamos? Lo coloqué de la siguiente manera. Usted de nuevo se va a su plataforma, ¿cierto? Abre aquí y usted tiene el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3 y el trabajo 4. Es decir, usted ya debería haber entregado sus 4 trabajos, ¿ya? Para que igual usted eso lo sepa. Entonces, terminado eso, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos a comenzar, ¿cierto? Sacando nuestro cuaderno
y colocando en el cuaderno como título características de los gases. Eso es lo primero que vamos a colocar en nuestro cuaderno. Ya, características de los gases. Vamos a colocar entonces característica de los gases. ¿Ya? Entonces colocamos como título entonces colocamos características de los gases. ¿Alguien me podría decir alguna cosa que sea gaseosa? El Gas hidrógeno. pimienta. ¿Cómo, Tomás? Ahora sí, que no te escuché. Gas pimienta. Ya, el gas pimienta, muy bien. ¿Qué otra cosa más podría ser gaseoso? El helio. El Hidrógeno. helio, el hidrógeno. ¿Qué otra cosa más podría ser gas? Oxígeno. El Oxígeno oxígeno, seco. el isofón, ¿cierto? De hecho, el aire Desodorante. en los desodorantes, en Sprite, ¿cierto? De hecho, el aire que usted está respirando en este momento es gas, ¿cierto? Entonces, los gases tienen ciertas características que van a ser solo de los gases y exclusivamente de ellos. ¿Y por qué vamos a ver ahora los gases? Lo vamos a ver porque en la materia que viene después de esto, que está dentro de la unidad de la materia, vamos a ver las leyes de los gases. Los gases son los únicos que tienen un comportamiento que no es tan uniforme como en el caso de los sólidos. Entonces vamos a trabajar, ¿cierto?, con las leyes de los gases, ¿ya? Estas leyes de los gases, estas leyes de los... Thais, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Entonces, estas leyes ¿Qué del... cosa? No, le pregunto si está todo bien. Sí, todo bien. Ah, ya. Entonces, las leyes de los gases las vamos a ver más adelante y aquí hay un poquito de cálculos matemáticos, porque los gases tienen características que son distintas. Por ejemplo, los sólidos siempre van a estar junto a sus partículas, siempre, 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 cualquier sólido. Da lo mismo del tamaño que sea, ¿cierto? A diferencia de los gases, que en el caso de los gases, las partículas siempre van a estar desordenadas, y esas partículas que están desordenadas pueden estar o muy desordenadas o quizás no tan desordenadas, ¿ya? Entonces, por eso que van a ser diferentes. Y lo mismo pasa con los líquidos. Entonces, los que se van uniendo, dimos dos instrucciones al principio, que las vamos a dar al final para que no se vayan a, ¿cómo se llama?, a poner ansiosos, y colocamos como título característica de los gases, y como el objetivo vamos a colocar conocer las características de los gases. Eso vamos a colocar ahí en el cuaderno como objetivo, conocer las características de los gases. Recuerde que esta clase está siendo grabada y una vez que nosotros terminemos en la tarde, después de las 2 o antes, si yo tengo tiempo, voy a subir la clase para que usted la pueda revisar si es que se... Ay, perdón. Ay, sí, me dio como alergia. Si es que usted Salud. necesita revisarla de nuevo. Gracias, Thais. Entonces, conocer las características de los gases. Entonces, vamos a recordar, esto nos lo vamos a anotar, que lo que es un gas, dice, se denomina... el objetivo, por favor. Ah, sí. El objetivo, conocer las características de los gases. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Listo. Ya. Entonces, lo que voy a copiar, o sea, mostrar ahora no lo vamos a copiar porque dice, se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas. Entonces, nosotros sabemos que los gases son estados es un estado de la materia, así como también es el líquido y el sólido. ¿Y cuál es su característica? Es que las partículas que tiene el gas no están unidas. Ya pueden estar dispersas, pueden estar muy dispersas o quizás no tan dispersas, pero no están unidas, a diferencia de lo que ocurre en los líquidos y en los sólidos. Ahora, estas partículas van a tener ciertas características. ¿Cuáles van a ser las características? Primero, nosotros tenemos que recordar que nosotros vamos a encontrar sustancias que van a ser sólidas, sustancias que van a ser gaseosas y sustancias que van a ser líquidas. Los sólidos, los líquidos y los gases van a tener sus propias características. ¿Cuáles eran estas características? Los sólidos tienen su propia forma, tienen un volumen y tienen masa, ¿ya? Los líquidos tienen forma del contenedor que los tiene. Por ejemplo, si el líquido está en un vaso, la forma es del vaso. Si está en un florero, la forma es del florero. Si está en un recipiente, la forma es del recipiente. Tienen volumen y tienen masa. A diferencia de los gases que no tienen forma propia, no tienen volumen y no tienen masa. Y obviamente van a tener otras características que no tienen ni el líquido ni el sólido. Como por ejemplo, cuando supongamos que estamos en nuestra casa o cuando estábamos en el colegio y alguien se echaba perfume. Uno inmediatamente siente el olor, ¿cierto? Así como, ¿hoy quién se echó perfume? ¿O quién se está pintando las uñas? Porque los gases, ¿cierto?, tienen la capacidad de fluir. O por ahí, alguien se tira un pum, ¿cierto? Y eso también lo podemos sentir porque son gases, ya, aunque no lo queramos. O como por ejemplo cuando la mamá dice, uy, hay olor a gas. O el papá dice, hay olor a gas. O hay como una fuga de gas. ¿Le ha pasado eso en su casa de repente? Como que uno siente ese olor a gas. Y eso ocurre, ¿por qué? Eso ocurre porque los gases tienen la capacidad de fluir, cosa que no tienen los sólidos. Uno no dice, uy, está pasado a mesa. No, uno no dice eso, ¿cierto? Hay como olor a mesa y olor a, no sé, una piedra. No, uno no dice esas cosas. Cuando, por ejemplo, estamos en la mesa, estamos almorzando, y ¿a quién no le ha pasado que se le derrama a lo mejor un vaso de agua, un vaso de jugo, un vaso de vino, lo que sea? Todo el mundo como que corre porque va a dejar todo mojado. Entonces, eso no pasa, por ejemplo, con los sólidos, y con los gases tampoco pasa, pero los gases sí pueden fluir mucho más que los líquidos, ¿ya? ¿Qué cosas nosotros tenemos como gaseosos? Tenemos, por ejemplo, el aire, el vapor, un globo, el viento, el globo de aire, las nubes, lo que ustedes me decían, el gas pimienta, el oxígeno, el helio, el hidrógeno, el aire que estamos respirando, etc. Hay muchas cosas que son gaseosas y que El aire de las papas Lays. ya, muy bien, que nos rodean, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se llama? Vamos a ir anotando. Vamos a anotar ahora, después del objetivo, vamos a colocar lo siguiente. A ver, no, espérense un poquito. Vamos a anotar. Dentro de los estados de la materia, vamos a anotar ahí, dentro de los estados de la materia, dentro de los estados de la materia, se encuentran los gases dentro de los estados de la materia, se encuentran los gases que tienen las siguientes características. Se encuentran los gases que tienen las siguientes características. 2 puntos. 2 puntos. Y vamos a ir colocando al margen. Vamos a poner... ¿Se encuentran los gases? Se encuentran los gases que tienen las siguientes características. Vamos a colocar 2 puntos, número 1 al margen. Número 1 entonces al margen. Ya, no vamos a copiar todo tal cual, entonces
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir leyendo los puntitos cada uno y vamos a ir anotando. Entonces, Thais, ¿tú puedes leer el primer puntito? Thais. A ver, yo. ¿Ya? ¿El primero? ¿Tomás, cierto? Sí. Los gases contienen menos partículas que los líquidos y sólidos. Gracias, Tomás. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Todavía no la copio. Dice que los gases contienen menos partículas que líquidos y sólidos. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque los gases no tienen sus partículas unidas, entonces están súper dispersas. Entonces, por ejemplo, el gas, ya, por ejemplo, supongamos que ahora nosotros estamos en nuestra habitación. Yo ahora estoy en el comedor de mi casa. Entonces, tengo un espacio grande donde pueden haber poquitas partículas quizás de aire aquí en mi espacio, y en su pieza a lo mejor en su habitación ocurre lo mismo, a diferencia de los sólidos y de los líquidos. Por ejemplo, yo no puedo meter en una habitación, por ejemplo, 5 camas, ¿ya? Porque van a haber muchas partículas y va a haber un poco espacio, a diferencia de lo que ocurre en los gases. Entonces, vamos a anotar número 1, tienen menos partículas que los líquidos y los sólidos. Eso vamos a colocar. Número 1, tiene menos partículas que los líquidos y los sólidos. Tiene entonces menos partículas que los líquidos y los sólidos. Deme un segundo. ¿Ya? Entonces tienen, ¿cierto? Menos partículas que líquidos y sólidos. Josefa, ¿tú podrías leer? Y ahora vamos a colocar número 2. Josefa, ¿podrías leer el segundo puntito? Sí, profe. Las partículas están muy separadas entre sí, por lo que su interacción es poca. Entonces, la diferencia de, por ejemplo, un control remoto que es sólido es que sus partículas están juntas. De hecho, yo no puedo hacer así como, ay, voy a quebrar el control remoto porque es muy rígido. Todos los sólidos, independientemente de lo que sean, son demasiado rígidos. ¿Y por qué? Porque sus partículas están muy juntas, a diferencia del gas. De hecho, por ejemplo, nosotros en este momento, si nos diera calor, ¿qué podríamos hacer? Hoy como que uno se echa vientecito con la mano y uno puede mover las partículas del aire, ¿se da cuenta? Si yo no muevo nada o me quedo quieto, yo no voy a sentir como un viento en mi rostro. A diferencia de que si yo muevo así, ¿y qué estoy haciendo? Estoy como agitando el aire, estoy moviendo esas partículas. Yo no puedo hacer esto con el sólido, no puedo decir, ah, voy a quebrar el control remoto ahora. No, ¿cierto? ¿Eso por qué ocurre? Porque las partículas de los gases están muy separadas y no interactúan entre sí. Entonces vamos a poner ahora en el cuaderno número 2, sus partículas están muy separadas, ¿ya? Eso vamos a colocar como segunda característica. Sus partículas están muy separadas. Sus partículas están muy separadas. De hecho, si uno se pusiera a jugar a lo mejor con un perfume o con una colonia, uno podría hacer como echar así, ¿cierto? O echar en distintas partes, porque las partículas están tan separadas y por eso ocurre eso, ¿ya? Entonces, sus partículas están muy separadas. Oscar Rojas, ¿tú podrías leer el tercer punto, por favor? Sí, las partículas están en movimiento constante y desordenado. Ya, muchas gracias. Entonces, los gases están en constante movimiento de las partículas. ¿Y por qué? Porque está desordenado. Por ejemplo, si yo, si yo, por ejemplo, estoy en mi habitación,
y la mamá o el papá o alguna persona empieza a echar, por ejemplo, desodorante ambiental. Ya, supongamos que yo estoy en la habitación y alguna persona empieza a echar desodorante ambiental en el comedor, por ejemplo, en su casa. Usted va a empezar a sentir al tiro el olor. ¿Y por qué va a empezar a sentir el tiro el olor? Porque las partículas del gas están en constante movimiento, es decir, se van a mover porque van a querer como escapar, porque sus partículas donde no se juntan van a querer escapar. Distinto es la mesa, pues yo me muevo y la mesa se queda ahí, la mesa no me sigue, ¿cierto? A diferencia de lo que sí ocurre, por ejemplo, con las partículas en estado gaseoso. Entonces vamos a poner número 3, vamos a poner se mueven de forma desordenada. Ya, en la número 3 vamos a colocar se mueven de forma desordenada. Se mueven de forma desordenada, ¿ya? De hecho, el gas de todos los estados gaseosos es el más desordenado. El más ordenado es el sólido y el que es más o menos es el líquido. ¿Qué es lo que sería usted, un gas o un sólido? Me imagino que un sólido. Gas. Ah, son un Depende. gas. Depende, Depende. profe, A veces depende. líquido. A veces líquido. Ya. Vamos con la número... Ya. Vamos con la número 4. Luquito Poblete, ¿tú podrías leer la 4? Sí, profe. Los gases no tienen forma ni volumen definidos. Muchas gracias, Lucas. Entonces, los gases, dice, no tienen forma ni volumen definido. ¿Qué significa eso? Que no tienen forma. Por ejemplo, la mesa tiene forma, el control remoto tiene forma, no sé, un cuadro tiene forma. De hecho, los líquidos tampoco tienen forma. O sea, a ver, no, los líquidos tienen volumen y tienen forma porque van a tener la forma del recipiente que los contiene. Pero el gas no tiene forma, ya tampoco tiene volumen. Entonces, ¿qué vamos a poner en el número 4? No tiene forma ni volumen, ¿ya? No tiene forma ni volumen. Esa también es una característica de los gases. No tiene forma ni volumen. No tienen, la número 4, no tiene forma ni volumen. Inconveniente. Déjame hacer una pregunta al Lío nomás, que él hace la parte de lo... ¿Ya? Entonces no tiene forma ni volumen. Cuando la gente, ya vamos a ir ahora al número 5, cuando la gente, ¿cierto?, bucea, ¿ya?, y va al fondo del mar, me imagino que todo el mundo aquí puede aguantar la respiración. Si yo le digo, hagamos un ejercicio ahora, aguantemos la respiración y veamos cuánto podemos aguantar. Ya, me imagino que todo el mundo podrá aguantar hasta, no sé, 1 minuto máximo, pero más de 1 minuto no sé si podremos aguantar, ¿ya? ¿Y cómo lo hace la gente que va a bucear? Ya, cuando uno bucea, lo que hace es ir al fondo del mar, por ende, en el fondo del mar es mucho más frío, hay una mayor presión, está más oscuro, nos va a costar respirar un poco más. ¿Y cómo podemos hacer eso? O cómo la gente bucea, se lleva un tanque de oxígeno. Pero ese tanque de oxígeno es más o menos de este tamaño, así como, a ver, pongamos como, a ver, ¿qué tamaño podría tener? Como de 50 centímetros. Del porte de un extintor promedio. Claro, muy bien, del porte de un extintor. Y el aire que lleva ahí, ¿cierto? O el oxígeno que lleva ahí, le va a servir para tener como 3 horas para estar debajo del mar. Eso como lo aproximado, 3 horas. Entonces, ¿por qué ocurre eso y por qué se puede hacer eso? Porque el gas, a diferencia de lo que es el líquido y el sólido, se puede comprimir, es decir, se puede achicar, apretar, ¿cierto? E introducir ahí.
yo no puedo hacer eso con una mesa. Ah, doblemos la mesa. No, pues eso no se puede hacer, a no ser que la mesa se doble. Pero no puedo comprimir la mesa a lo más pequeño, no puedo así como apretar, apretar, apretar. ¿Y qué es lo que es expander? Por ejemplo, los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos, que son estos, por si alguien no lo conoce, ¿cierto? Esto es un globo aerostático, el que está acá abajito, aquí. Es un globo de aire, que acá lo que hacen es como colocar una llama y el aire se expande, es decir, y el globo puede volar y puede subir, ¿cierto? Que es lo que ocurre con el helio, ¿ya? Profesora. Entonces, dígame. Es que también para bucear, cuando no está hondo, hay unos cables que se ponen como una máscara y les da oxígeno. Ah, también, ¿cierto? Y eso también va a servir para Es poder... como una burbuja en la cara. Claro, súper bien. Entonces, vamos a poner en la número 5 que se pueden, no, vamos a poner se expanden y comprimen. Expandir es agrandar y comprimir es achicar. Entonces vamos a poner ahí número 5, se expanden y comprimen. ¿Cómo dijo, profesora? Se expanden y comprimen. Número 5. Se expanden y comprimen. ¿Ya? Entonces, expandir es agrandar y comprimir es achicar. Ya. Vamos en la número, estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, vamos a la número 6. Le vamos a pedir a Dylan, ¿no? Sí, Dylan, ¿tú podrías leer la número 6, el puntito de acá? Ya. Cuando hay colisiones entre partículas, estas cambian de dirección y velocidad de forma caótica, lo que aumenta su alejamiento y el volumen del gas. Ya, muchas gracias, Dylan. Esto es como cuando, por ejemplo, hay dos personas que no se caen bien y como que chocan y ay, como que es peor, ¿cierto? Dijimos que las partículas de los gases no interactúan entre sí y cuando interactúan o logran interactuar hay como un caos, ¿ya? Porque dice aquí que interactúan de forma caótica. Entonces, las partículas de los gases, al no interactuar, ¿ya? Y si ocurre que pudiesen interactuar, va a haber un caos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el alejamiento y el volumen del gas. Es decir, si antes estaban separadas, ahora van a estar mucho más separadas. Entonces, vamos a poner en este punto, ¿cómo lo podríamos colocar? Dice, cuando hay colisiones entre partículas, estas cambian de dirección y velocidad de forma caótica. Ya, vamos a poner en el número 6, si las partículas logran interactuar, se hace de forma caótica. Si las partículas logran interactuar, se hace de forma caótica. Profe, Cuénteme. si las partículas se logran interactuar, Se hace de forma caótica. Caótica así como, ¡guau! Así como muy desordenado, ¿ya? Entonces, si las partículas logran interactuar, se hace de forma caótica. Vamos con el número 7. Catalina Pareja, ¿podrías leer el número 7, por favor?
que es este. Catalina Pareja, ¿estás por ahí? Parece que no está la Catalina. Amaro, ¿podrías leer el puntito 7, que es este? Sí, profe. La mayoría de los gases son intangibles e incoloros. Muchas gracias, Amaro. ¿Qué significa? ¿Quién sabe qué significa que sea algo intangible? ¿Qué será la palabra intangible? Usted puede tocar el control remoto de su casa, puede tocar la mesa, puede tocar el computador, el cuaderno, puede tocar el aire o el gas. Como que no lo siento, porque aquí yo estoy tocando el aire, no, no lo siento. Es intangible, ¿cierto? A eso se refiere, que no se puede tocar. Y dice que la mayoría, bueno, le dice que la mayoría es intangible y la mayoría son incoloros, es decir, que no tienen color. De hecho, ustedes sabían que, bueno, yo en lo personal no lo sabía y lo aprendí cuando, hace un tiempo, que el gas licuado no tiene olor. En sí, el gas licuado no tiene olor. Lo que hacen es colocarle, porque como no tiene color, como no lo podemos tocar, le agregan una sustancia para que emita o salga un olor como entre comillas que uno dice es olor a gas. Y eso es para que uno no haya un accidente o no hayan fugas de gas, porque imagínense si estuviésemos en nuestra casa y no sintiéramos ese olor a gas, obviamente no lo podríamos ver ni sentir, entonces nos podríamos morir intoxicados. Entonces, la mayoría de los gases son intangibles e incoloros. ¿Qué significa que sean incoloros? Que no tienen color, ¿ya? Profesora, ¿y cómo el smog? Sí, pero el smog es como humo, ¿cierto? Es aire y sucio que viene con partículas que lo ensucian, pero en sí el aire no tiene color, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí número 7, no se puede tocar y no tiene color, ¿ya? Número 7, no se puede tocar y no tiene color. Nos quedan esos dos puntitos y con eso terminamos, ¿ya? No se puede tocar y no tiene color. Ya, dice que se va a cortar en 1 minuto 38, o sea, en 1 minuto, sí, 38. Nos vamos a salir y nos vamos a conectar en el mismo link, ya, para que no perdamos como el hilo. Solamente nos quedan esos dos. Ya nos salimos y nos volvemos a conectar, Ok. ¿no?